Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Hoy arrancamos con la noticia económica más importante del día. El nuevo incremento en las tasas de interés desde el Banco de la República, el emisor, en su jornada de hoy y sorprendiendo a la gran mayoría de analistas del mercado, incrementó su tasa de interés desde el 13% hasta el 13,25% para seguir combatiendo la inflación. Aquí están las explicaciones del gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, llevándola a 13,25%. 4 directores votaron por este aumento, 2 lo hicieron por mantenerla inalterada y un director votó por un incremento de 50 puntos básicos. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La actividad económica continúa desacelerándose, pero a un ritmo inferior al previsto. El indicador de seguimiento a la economía, ICE, que produce el DANE, registró una variación anual de 5,8% en enero y de 3,1% en febrero. El pronóstico de crecimiento del PIB para 2023 aumentó al 1%. La inflación anual en marzo se mantuvo relativamente estable gracias a la reducción de la inflación de alimentos, que entre febrero y marzo pasó de 24,1% a 21,8%. Los servicios han seguido presionando la inflación al alza, lo cual se reflejó en un incremento de 47 puntos básicos de la inflación básica sin alimentos ni regulados en el mes de marzo. Las expectativas de inflación continúan por encima de la meta. Las expectativas a 12 meses reportadas en la encuesta mensual de expectativas disminuyeron de 7,2% a 7% y para fines de 2024 se mantuvieron en 5% en la mediana de la muestra. El déficit de la cuenta corriente se reduciría del 6,2% del Producto Interno Bruto registrado en 2022 hacia un estimado de 4,1% a fines de 2023, principalmente como resultado de una menor demanda interna, la cual se refleja en una caída de las importaciones. En los Estados Unidos y en la Unión Europea, los bancos centrales volvieron a incrementar sus tasas de interés de política para enfrentar los altos niveles de inflación. Los riesgos sobre la estabilidad del sistema financiero continúan siendo importantes para la economía global. La Junta destaca la evaluación favorable de Colombia en el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional y la más reciente ratificación de que el país cumple con las condiciones de acceso a la línea de crédito flexible, disponible únicamente para países con sólidos marcos de política macroeconómica. Con la decisión adoptada en su sesión, la política monetaria continúa con su objetivo de llevar la inflación hacia su meta de 3%. Las decisiones sucesivas que adopte la Junta dependerán de la nueva información disponible. Es el 14 incremento o el incremento número 14 de manera consecutiva a la tasa de interés de referencia en nuestra economía. Después de los momentos más críticos por la pandemia, esa tasa de referencia llegó al 1,75%. Luego de eso, en medio de la reactivación económica y de la inflación, ha venido subiendo y subiendo hasta el 13,25%. Fue la última junta en la que participó el saliente ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Y tenemos otro dato muy importante sobre las tasas de interés, porque por primera vez en 1 año y medio cae en Colombia la tasa de usura, que afecta principalmente a los colombianos que tienen tarjetas de crédito. Para el mes de mayo, la disminución será desde el 47,09% hasta el 45,41% efectivo anual. Vamos a irnos nuevamente para la ciudad de Cartagena, donde está concluyendo el Congreso de Asofondos, que es el gremio de los fondos privados de pensiones. Allí se encuentra nuestro director Henry González, quien pudo dialogar con el doctor Munir Jalil del BTG Pactual sobre muchos temas coyunturales sobre la economía. Veamos este diálogo.
Víctor, buenas noches, los saludo desde Cartagena en el Congreso de Asofondos 2023 y me encuentro con el jefe de Economía o de Estudios Económicos para América Latina de la compañía BTG Pactual, el doctor Munir Jalil. Muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Enrique. Bueno, doctor Jalil, en primer lugar, ¿cuál es la visión que ustedes tienen sobre la reforma pensional? Aquí se han dicho muchas cosas en contra de ella, ¿realmente es tan mala como muchos piensan? En principio yo creo que hay que partir de un hecho, Henry, y es que necesitamos una reforma pensional. Claramente con los indicadores de cobertura que tenemos y además esa estructura que provee unos subsidios a las personas de más altos ingresos, pues eso es algo que no puede continuar. Eso es positivo que efectivamente con la nueva reforma y la propuesta de reforma se esté atacando. En donde se está generando el mayor debate es en la capacidad o en el hecho de que hoy en día esos fondos que se ahorran y que los colombianos ahorramos en los fondos de pensiones, pues son y se canalizan en su gran mayoría hacia el mercado de capitales colombiano. Es la plata con la que se compran TES, con la que se compran acciones, con las que se da dinamismo a muchos proyectos que tenemos de inversión en la economía colombiana. En ausencia de esos recursos, la pregunta que se genera es qué es lo que va a pasar con el mercado local de capitales en Colombia. Y para ello es que las modificaciones que hemos escuchado, que incluye el proyecto, pues incluye la creación de un fondo de ahorro que sería la manera de canalizar alguno de esos recursos que se estarían captando por Colpensiones para devolverlos al sistema de capitales. Aquí están diciendo que debería haber un artículo donde se garantice que el gobierno haga traslados de un punto del PIB. Exactamente, ¿a qué se están refiriendo? ¿Por qué quieren un artículo que garantice ese traslado de recursos del gobierno hacia el fondo de ahorro? En principio, lo que necesitamos es que haya una estructura en donde se maneje básicamente una cantidad mínima de ahorro que se pueda canalizar. Entonces, si en la ley se pone que es el gobierno el que se va a encargar de estar mandando de forma recurrente ese 1% del PIB, pues queda ya claro que van a haber unos recursos que de forma recurrente van a estar entrando al sistema financiero. Un problema que también tenemos, no se mencionó acá, pero que es absolutamente claro, tiene que ver con la seguridad que esos recursos vayan a tener. Digamos, han pasado 5 años de la reforma pensional y ese fondo de ahorro tiene 100 billones de pesos. Esa cantidad de plata es una cantidad de plata muy importante que hay que blindarla para que el gobierno de turno no quiera usarla para cualquier cosa. Entonces, eso también se necesita que quede muy claro y muy explícito en la ley. ¿Qué tanto desánimo podría haber a partir de esta reforma si pasa como la plantean en el mercado de capitales, en el mercado accionario, en las inversiones incluso que hacen las AFP en materia de infraestructura y en otros proyectos que financian con esos recursos? Definitivamente el impacto sobre el mercado va a depender mucho de lo que termine aprobándose. Por ejemplo, si estamos hablando de que se crea un fondo de ahorro y ese fondo de ahorro va a lograr mantener un flujo lo suficientemente importante para seguir comprando lo que normalmente las AFPs han venido siempre comprando ETs, que puedan hacer inversiones en otros activos en Colombia, no solamente en bonos de la deuda del gobierno colombiano. Creo que eso daría un parte de tranquilidad. Cualquier cosa que signifique una disminución en ese flujo recurrente que tenemos hoy en día, sí va a ser mal percibido por el mercado. Ahora, se decía desde antes de esta reforma y durante muchos años se venía diciendo que el actual sistema de reparto de prima media pues era insostenible por todo el tema de los subsidios, por los problemas digamos, de densidad de población joven en Colombia, etcétera, etcétera. Ahora con esta reforma lo que parecería es que se va a agravar todavía más ese problema. Tenemos una realidad, y esa sí no tiene nada que ver ni con este proyecto ni nada, y es que la conformación de la pirámide poblacional en Colombia está cambiando. Tenemos una población que se está envejeciendo, y eso no es algo único de Colombia, eso es algo del mundo entero. En esa situación, efectivamente comenzar a trabajar en un esquema tipo Colpensiones, como es el de prima media, el que estamos mirando, pues sí genera unos riesgos, o por lo menos tenemos que entender los colombianos, que va a implicar por parte del gobierno unas erogaciones a futuro significativas. En la medida que eso se tenga claro y que estemos dispuestos los colombianos a utilizar plata de nuestros impuestos para cubrir ese hueco que se va a abrir a futuro en términos pensionales, yo creo que estamos bien. Eso es una decisión que tenemos que tomar los colombianos. Bueno, se sigue hablando por estos días, doctor Jalil, para cambiarle un poquito de tema del nuevo nombramiento del ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla. ¿Cómo le pareció a usted este
este cambio, digamos, esta modificación específicamente el Ministerio de Hacienda, que para muchos resultó sorpresivo? No se daba o más bien se daba por descontado que el doctor Ocampo iba a permanecer por lo menos un año más, así ya lo habían dicho casi que oficialmente. Sí, efectivamente, todos los nombramientos nos tomaron por sorpresa. Creo, y la manera como yo lo veo, es que los cambios no lo veo como uno solo, creo que hay que pensarlo básicamente como que lo que quiso el presidente con esta decisión es poner gente de su entera confianza en la gran mayoría de los ministerios que cambió. Me parece en ese sentido que el nombramiento de Ricardo Bonilla es una persona que fue su secretario de Hacienda cuando él fue alcalde de Bogotá, es una persona que conoce, es una persona que siempre ha estado con él, que inclusive en la campaña lo apoyó en todo lo que correspondía al plan económico. Ricardo obviamente no es una persona tan conocida como José Antonio Ocampo, académico, profesor reconocido pues no solo nacional sino internacionalmente, pero Ricardo Bonilla es una persona que definitivamente es juiciosa, es una persona que los que los conocemos, y yo tengo pues 18 años de conocer a Ricardo, puedo decir sin duda que es una persona con la que se puede conversar, con la que se puede trabajar. El desconocimiento y la incertidumbre alrededor de su nombre creo es lo que en parte ha generado esos efectos que vimos tanto el día de ayer con la subida del precio del dólar y con la subida también del riesgo país que se dio de forma significativa también una vez se hicieron esos anuncios. Algunos consideran que lo que, digamos, muestra todos estos cambios de gabinete, incluido el del Ministerio de Hacienda, es un poco una radicalización del gobierno, inclusive en los temas económicos. ¿Cómo cree usted que puedan percibir este cambio específicamente los mercados, los inversionistas, las calificadoras de riesgo? ¿Cómo nos pueden estar mirando desde afuera en este momento? La reacción inicial ya la vimos, tuvimos un incremento del 3% en el tipo de cambio el día de ayer, tuvimos un incremento de la prima de riesgo país, que en el caso de una de las tantas métricas que usamos nosotros, que es el CDS, a 5 años se subió por encima de los 300 puntos básicos, y eso lo que significa, y como lo esperábamos, pues iba a haber una reacción negativa, porque sí, hay una interpretación del mercado de pronto con estas decisiones se está viendo un poco de radicalización por parte del gobierno. Yo creo que lo que va a comenzar a suceder hacia adelante es, vamos a empezar a escuchar más por parte del Ministerio de Hacienda, por parte de su ministro, los anuncios ya oficiales en términos de cuáles son los compromisos. Ya nos han dicho, ya nos han informado que en lo que corresponde al mantenimiento de las metas de déficit fiscal, de las metas de convergencia de las razones de deuda PIB, se van a mantener, no se van a cambiar. Y yo creo que en ese sentido eso es lo que quiere escuchar el mercado. El mercado va a estar muy pendiente de escuchar comentarios que en lo que respecta al buen comportamiento de lo fiscal no vamos a tener cambios significativos. Eso también creo que entraría a calmar a las agencias calificadoras, porque lo que sería grave es que efectivamente nos lleguen figuras nuevas que lleguen a ponernos en una trayectoria fiscal de mucho más deterioro. Eso sí no nos gustaría. No es lo que nos ha anunciado el gobierno, por el contrario, lo que hemos visto en los primeros anuncios del ministro Bonilla va muy en línea de un mantenimiento de los números. ¿Hay algo que pudiera hacer el gobierno para darle tranquilidad a los inversionistas, a las calificadoras, a todos quienes están mirando, digamos, este transcurrir económico en Colombia, pues económico y político? ¿Cómo hacer justamente para que los inversionistas no pierdan la esperanza, la confianza en invertir en Colombia? Yo creo que hay que hacer una muy buena campaña de comunicación y de compromiso de esas cifras que ya de por sí a los inversionistas extranjeros les había gustado. En diciembre del año pasado, en su momento ministro de Hacienda José Antonio Ocampo nos había dado una parte de mucha tranquilidad en materia fiscal, y la idea ahora es, me parece, con el nuevo ministro entrar a reforzar y a decirnos básicamente que sin lugar a dudas el país tiene un completo compromiso de convergencia fiscal, de convergencia de los números. Creo que es una campaña más de mercadeo y de mantenimiento de algo que por lo menos creo yo es lo que va a suceder. Hay una preocupación digamos, por el tema de las calificaciones de riesgo, las calificadoras de riesgo como vean a Colombia. Nosotros perdimos ya hace un tiempo el grado de inversión y en general eso siempre se demora un tiempo para recuperar ese grado de inversión. ¿Esto lo que podría hacer es alejar todavía más esa posibilidad o de pronto no tenga tanto efecto en esa materia? Al final,
más que los dichos y lo que pase, son los hechos. Como dicen por ahí, hechos son amores. Entonces, en el sentido que si terminamos viendo los mismos datos que nos habían mostrado en materia fiscal en diciembre del año pasado, que luego se reforzaron con los datos, la actualización del mes de febrero, yo diría que iríamos por buen camino. Concuerdo, Henry, que es muy difícil que podamos decir que el grado de inversión se va a recuperar en 1 o 2 años. Los procesos de recuperación de grados de inversión toman, yo diría, 4 o 5 años portándonos muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, por ahora no me atrevería a decir si esto nos va a tomar más o menos tiempo, porque lo que tenemos que entrar a ver ahora es que empiecen a cumplirse esos números, esos compromisos en materia de déficit fiscal que el gobierno nos dijo y nos anunció en el mes de febrero. Una última pregunta ya sobre economía interna. Este año, pues lo sabemos todos, pinta muy difícil, se ha anunciado, se ha advertido y se está viendo ya. La inflación sigue muy alta, las tasas de interés siguen muy altas, el crecimiento, se espera un crecimiento muy bajo. ¿Estos temas se pueden, digamos, combatir desde el gobierno nacional o esto simplemente este año se nos va a ir, digamos así, ya casi que con esas cifras, digamos, en unos niveles muy preocupantes? El problema, y cada vez que discuto este tema, pues es muy interesante porque la gente dice, pero ¿cómo así que uno de economista usted quiere que nos desaceleremos este año? Pero, por ejemplo, nosotros estamos esperando que la economía colombiana este año crezca un 1.5%, que cuando lo comparamos con el 7,5% del año entrante, pues del año pasado, pues obviamente eso se vuelve una situación bastante compleja. ¿Pero por qué? Resulta que nosotros preferimos un año con ese crecimiento de 1.5, pero garantizar que en este año la inflación empiece otra vez a devolverse y sobre todo ese problema grave que tenemos en Colombia, que es de nuestro déficit externo, ese equilibrio entre los dólares que nos entran y los dólares que salen, que en Colombia siempre somos deficitarios, estamos necesitando más dólares de los que nos entran, eso se da también por muchas presiones de demanda, necesitamos arreglar esos dos problemas y eso se arregla solo de una manera, es desacelerando el crecimiento económico. Entonces yo prefiero un año de sacrificio a tener que estar diciendo que vamos a tener muchos años de crecimientos pobres. Entonces, si logramos este año esa desaceleración al 1,5%, creo que podríamos estar tranquilos de que los crecimientos del 2024, del 2025, van a poder volver a retomarse y hacer otra vez más al estilo de lo que Colombia se ha crecido, que es ese ideal de un 3%, que tampoco es bueno, pero pues es mejor. Algo así entonces como cuando le recomiendan a una persona que tiene mucha fiebre, hágase un baño con agua bien fría, bien helada para que le baje la fiebre. Una terapia de choque, pero una terapia de choque necesaria para poder garantizar que lo que sigue no sea tan grave. Pues esperaremos, doctor Munir Jalil, a ver cómo evoluciona la economía. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. No, como siempre, un placer, Henry. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya en unos minutos nuestro compañero, nuestro director Henry González vuelve desde Cartagena porque también tuvo la oportunidad de dialogar con dos de los directores de centros de pensamiento más importantes de nuestro país. Ya volvemos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos nuevamente a la ciudad de Cartagena. Allí se encuentra Henry González. Ahora hablando con el presidente de ANIF, con el doctor Mauricio Santamaría, sobre temas pensionales particularmente, entre otros muy importantes para la economía. Adelante. El doctor Mauricio Santamaría, uno de los panelistas esta mañana, presidente de ANIF. Doctor Santamaría, bienvenido a Signo Pesos. Muchas gracias, Henry. Como siempre, un placer estar acá con usted. ¿Qué es lo que más le preocupa hoy por hoy de la reforma pensional? Porque hay muchas cosas que se le critican, pero seguramente unas tendrán mucho más impacto en la gente y en las finanzas del país. No, me preocupa, como está planteada hoy la reforma, me preocupan tres cosas muy importantes. O cuatro más bien. La primera, que es la que más me preocupa, el umbral donde se está planteando que todos nos vayamos al régimen de prima media o lo que se conoce como el régimen público o colpensiones en 3 salarios mínimos. Pues eso básicamente es convertir el sistema pensional en un régimen de reparto que va a seguir dando subsidios a las personas de mayores ingresos, aunque se le pone un tope al subsidio, que es bueno, pero pues nos manda a todos, manda el 90% del ahorro
o casi el 90% del ahorro a un sistema de reparto que no funciona bien. Eso nosotros hemos pedido en infinitas oportunidades, que eso se reduzca a un salario mínimo por mucho, porque o si no vamos a acabar con el mercado de capitales, con el financiamiento del gobierno, con el ahorro nacional, y además de todo vamos a seguir desperdiciando plata de los colombianos en pensiones, en subsidios para personas que no lo necesitan. En segundo lugar, me preocupa el tema del ahorro. Para cumplir las metas que pone el gobierno en materia de cobertura y sobre todo de sostenibilidad, se plantea un fondo de ahorro en la reforma, que es una buena idea, pero como está planteado, pues no tenemos ni idea qué es ese fondo de ahorro, no sabemos cuánto se va a ahorrar, no sabemos cómo se va a garantizar que ese ahorro se use bien, porque donde esa plata que se va a empezar a recaudar se vuelva gasto corriente y no se ahorre, las futuras generaciones estarán pagando impuestos, todos sus salarios se les irá en impuestos para pagar las pensiones de hoy y las futuras. En tercer lugar, me preocupa que no se haga un esfuerzo por ajustar los parámetros del régimen de prima media. Era el momento de hacerlo, para ajustar ya sea la edad, las semanas o la tasa de reemplazo. Era el momento de hacerlo, ya que estamos ampliando el régimen de prima media a toda la población, y no se hizo, y eso me parece un grave error. ¿Cuál es el cuarto punto? Y el cuarto punto que me preocupa es, por supuesto, que no haya una, dijéramos, una visión clara de lo que va a hacer con Colpensiones y el régimen de prima media futuro. Eso incluye dos cosas. Una, el gobierno corporativo de Colpensiones. Eso tiene que estar manejado, dijéramos, de manera profesional y no con vaivenes políticos. Y dos, tenemos que aceptar que el régimen de prima media es insostenible y va a seguir siendo cada vez más insostenible, y para eso tenemos que tener una visión de futuro de cómo ir ajustando los parámetros. Usted dice que, digamos, insostenible se vuelve esta reforma pensional. Ya se venía hablando, digamos, de una bomba pensional, de un costo fiscal enorme, de una insostenibilidad del régimen de prima media. ¿Esto lo agrava aún más? Sí, esto lo agrava aún más. Esa bomba que usted menciona, que se empezó a hablar a finales de los 90, a principios de este siglo, se dio. O sea, no fue un chiste en ese momento, ni era mentira de los economistas. Hoy en día estamos pagando 80 billones de pesos anuales en pensiones. De esos dijéramos, 20 y pico de millones van puramente por el régimen de prima media, y son subsidios que se le dan a las personas de mayores ingresos. Entonces, esa bomba se dio. Hoy nos estamos gastando 3,5 puntos del PIB en un sistema que es insostenible, y esta reforma, al meternos a todos obligatoriamente al régimen de prima media o al régimen de reparto, pues hace que esa insostenibilidad se incremente en el futuro. La procuradora delegada llamaba la atención sobre otra cosa que no hace esta reforma, y es lo que tiene que ver con los regímenes especiales. ¿Cree usted que efectivamente esos regímenes especiales deben limitarse o marchitarse? Sí, totalmente. No todos, porque dijéramos, hay algunos que tienen justificación, pero hay otros que cuestan mucha plata, que no sabemos por qué siguen existiendo. Por ejemplo, el de los maestros. Y cuestan y son dijéramos, regímenes que cuestan mucha plata, que pagamos todos los colombianos a través de impuestos. Entonces ella tiene toda la razón, que hay que revisarlo uno por uno y seguir en el camino de la reforma para que no haya más regímenes especiales. Le cambio de tema para preguntarle su impresión sobre el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. ¿Qué tanto con él podría conciliarse una mejor reforma pensional, unos cambios como los que han planteado muchos centros de pensamiento, entre esos ANIF? ¿Cómo cree usted que pudiera con él avanzar o mejorar este tema? No, el ministro Bonilla, o el ministro designado, es una persona muy seria, es un buen economista, es una persona responsable, y ya lo ha demostrado en los cargos que ha tenido, y yo creo que con él podremos tener una buena discusión. Ojalá la tengamos, y ojalá el Congreso de la República pueda facilitar unos espacios para que esta discusión se dé. En ese sentido, pues también eso es lo que nos va a llevar a que muy probablemente
probablemente la reforma no se va a aprobar durante el primer semestre, sino más bien durante el segundo semestre, lo cual es bueno, pues porque tenemos que discutirla bien. Esto es una cosa que nos afecta a todos, no solo ahorita, sino dentro de 20, 30, 50 y 100 años. O sea, las nuevas generaciones y las que no han nacido estarán pagando todo lo que nosotros hagamos acá. Muchas gracias, doctor, por estar en Signo Pesos. Muchas gracias, don Henry. Se le agradece. Siempre es un placer. Siempre es un placer hablar con los centros de pensamiento económico, muchos personajes de la vida cotidiana dentro de la economía presentes en este importante evento de Asofondos. Allí también nuestro director Henry González tuvo la oportunidad de dialogar sobre estos temas coyunturales con el director de otro centro de pensamiento económico, FEDesarrollo, con el doctor Luis Fernando Mejía. Aquí está también este diálogo. El doctor Luis Fernando Mejía es el director de FEDesarrollo, también presente aquí en Asofondos. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Mostró usted preocupación sobre el tema pensional, entre otras cosas por el impacto que puede tener, digamos, en el pasivo pensional hacia futuro y también el impacto en el ahorro. ¿En qué consisten esas dos preocupaciones? Pues mire, lo primero es que creo que hay ya una especie de consenso entre los analistas en la medida en que todos estimamos que esta reforma pensional va a aumentar el pasivo pensional, el pasivo del sistema de protección económica en la vejez para el gobierno nacional. Yo creo que eso no es indeseable. ¿Por qué? Porque un componente muy importante del costo proviene de ese pilar solidario, de esa cobertura que se va a las personas pobres y vulnerables. Pero creo que los mensajes tienen que ser en la dirección correcta y creo que no hay ningún escenario razonable en donde esta reforma vaya a reducir la deuda pública o ese pasivo contingente en cabeza del Estado. Por otro lado, también hemos hecho un análisis sobre el tema del impacto en el mercado laboral. Y creemos que no hay que olvidar que los temas pensionales no se resuelven únicamente con una reforma pensional, que va en la dirección correcta, sino con los elementos que permitan mejorar la formalidad laboral en nuestro país. Los datos del mercado laboral para el mes de marzo acaban de salir. Sigue estando el desempleo en el 10%, la informalidad laboral sigue estando en el 59%. La mejor reforma pensional es una reforma laboral que aumente la formalidad laboral, que sigue siendo el principal problema del mercado laboral en nuestro país. Y la reforma laboral, que ya está el articulado en el Congreso de la República, ¿cumple con esos objetivos que usted traza? De ninguna manera, de hecho va en la dirección completamente contraria, no solamente a los elementos que se han plantado desde centros académicos e investigación, sino también de la propia misión de empleo, que recordemos el año pasado había dado una serie de recomendaciones sobre cuáles eran los elementos fundamentales para mejorar el empleo y mejorar la formalidad laboral. Esta reforma laboral va en la dirección completamente contraria, va en contravía y de hecho nuestros cálculos lo que indican es que esta reforma lo que va a hacer no solamente aumentar el desempleo, sino especialmente la informalidad laboral. Nuestros cálculos, cerca de 500,000 de nuevos empleados informales que generaría esta reforma. Entonces hay que ponerle mucha atención a esta reforma. Indudablemente algunos derechos de los trabajadores se pueden fortalecer, pero no hay nada que permita mejorar esa dinámica de generación de empleo y especialmente de empleo formal. Ahora, ¿qué se debería hacer entonces en este momento con esas reformas que ya están en el Congreso, que mucha gente dice eso nunca fueron discutidas, consensuadas realmente y que por el contrario se están diciendo va a haber muchos efectos nocivos, digamos, para la economía? ¿Deberían aplazarla un tiempo? ¿Deberían durante los debates en el Congreso abrirse a esa posibilidad de cambiar articulado? Yo creo que no hay necesidad de aplazar las reformas porque compartimos plenamente con el gobierno la necesidad y la importancia de hacer reformas en los frentes de salud, en los frentes pensionales y en los frentes laborales. Sin embargo, especialmente la reforma laboral y por supuesto también la reforma de salud, creemos que no va en la dirección de atacar los problemas de fondo de cada uno de esos dos sectores económicos y sociales del país. Yo lo que diría, y es el mensaje para el Congreso de la República, es abiertos al diálogo, abiertos a mejorar, a construir unas mejores reformas que no solamente resuelvan estos problemas del mercado pensional, sino ratifico los problemas tan graves que tiene hoy en día la economía colombiana en materia de altos niveles de desempleo y de altos niveles de informalidad. Bueno, siguen haciéndose análisis sobre qué tanto puede avanzar, pues no solamente este tema pensional, sino otros temas de la economía nacional con el nuevo ministro de Hacienda. ¿Cómo lo ve usted a él? ¿Cómo cree que vaya a evolucionar, digamos, la economía y la situación en manos del doctor Ricardo Bonilla?
Pues mire, yo creo que el reemplazo del ministro Campo por el ministro Bonilla no es sorpresivo para el mercado. Todo el mundo sabía que una vez saliera el ministro Campo iba a llegar Ricardo Bonilla. Lo que sí es sorpresivo es el momento en el que se da. Nadie estimaba en el mercado que en este remesón ministerial iba a salir el ministro Campo. Eso ha generado nerviosismo, intranquilidad, depreciación de nuestra moneda, aumento del precio del dólar. Sin embargo, creo que el ministro Bonilla es una persona que tiene experiencia y trayectoria, conoce la hacienda pública, fue secretario de Hacienda del propio presidente cuando fue alcalde de Bogotá, hizo parte de una misión de expertos en materia tributaria que convocó el gobierno nacional en su momento por allá en el 2015, conoce el tema de finanzas públicas. Lo importante ahora es que él rápidamente, como lo ha venido haciendo, dio unos mensajes claros y contundentes sobre el cumplimiento de la regla fiscal, sobre la reducción del déficit que se está planteando para este año, sobre el no viraje de la política económica que se traía frente a lo que estaba haciendo la gestión del ministro Campo y por supuesto ese mensaje de la independencia del Banco de la República, dado que el ministro, sabemos, es el presidente de la Junta Directiva. Eso va a ayudar a tranquilizar a los mercados porque es una persona que tiene la trayectoria y la experticia para una responsabilidad tan importante como es la cartera de Hacienda del país. Doctor Mejía, gracias por estar en Signo Pesos. A ustedes por la invitación, gracias. Muchas gracias al doctor Mejía, también a Henry González. Culminamos de esta forma el cubrimiento especial que hizo Signo Pesos a este Congreso de Asofondos, el gremio de los fondos privados de pensiones. Un último dato antes de cerrar, subió un poquitico hoy el dólar, tasa representativa del mercado para el fin de semana, 4.669 pesos. Hasta aquí toda la información económica, los esperamos el próximo martes aquí en Signo Pesos con la economía al alcance de su pantalla. Una feliz noche, también un feliz puente festivo.